me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Más que indignación me lleva a una preocupación muy seria, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A qué me quiero referir o cuál es mi perspectiva de lo que pasó en Culiacán? Mira, yo he oído en repetidas ocasiones que el motivo de la indignación es ver postrado a las fuerzas del Estado frente al narco. Y yo con esa expresión no coincido. Y no coincido porque no veo a las fuerzas del Estado de rodillas. No, para nada. Veo a las debilidades del Estado de rodillas. Como todos los miércoles, de Café con Sabor Amargo con don Luis Correa. Don Luis, gracias nuevamente. Aquí estamos presentes. Muy buenos días. Luis, hace un año, oye, parece pitonizo, de verdad, lo tengo que decir. Hace años dijiste en referente al falso operativo, incluso dijiste un operativo fake de la detención de Ovidio. Decías la situación que estaba pasando con las Fuerzas Armadas, que a pesar de que el gobierno quería inclinarlas, las Fuerzas Armadas estaban de frente, vigorosas, y que las Fuerzas Armadas mexicanas como que realmente estaba pasando algo allá, y que la dignidad de las Fuerzas Armadas estaban de pie. Y ahora resulta que con la aprehensión del general Cienfuegos, Luis, como que dices, oye, como que Luis Correa lo dijo hace un año. ¿Qué está pasando con eso, Luis? Mira, la verdad es que a veces la gente se sorprende de lo que sucede después, porque las señales previas pues no las atendió. Es parte de la incredulidad que tenemos o la buena fe que tenemos que las cosas no pueden ser así o no deben ser así. Bueno, la fracción esa del video es un programa que hicimos el 22 de octubre del año pasado. ¿Y por qué? Porque el 17 de octubre del año pasado, un jueves que se denominó el Jueves Negro, había sido supuestamente intentado el ejército mexicano detener a Ovidio Guzmán López, si no me equivoco, es su segundo apellido. Entonces el hijo del Chapo Guzmán había salido libre del operativo, y el análisis que yo hacía en ese momento es que no eran las fuerzas del Estado las que estaban doblegadas frente al narco, al poder de la delincuencia organizada en México, sino las debilidades del Estado, porque ahí no vi la presencia, y el programa analizamos con bastante detalle que yo no vi ni la inteligencia, ni la línea de mando, ni la organización, la logística. No vi en ese operativo la planeación necesaria incluso para poder retirar al objetivo logrado en un clima que evidentemente iba a ser adverso tras su detención. Tampoco me sonaba como lógico la hora en que se dio, cuando todo el mundo estuviera en la calle, que hacía más riesgoso dicho operativo. En fin, yo la verdad terminé calificando en ese programa como operativo fake, o sea, un operativo que no tenía como intención lo que nos quisieron vender que era la intención. Te acordarás que se trompicaron en las explicaciones, primero que fue un rondín de rutina que se topó con el personaje, luego trascendió que era una solicitud de detención con fines de extradición que la DEA había metido al gobierno mexicano, etcétera, etcétera. Pero a mí, a un año de distancia, independientemente de lo que fue dicho operativo, lo ligo y me llama la atención, o quiero poner la atención en una expresión que yo usé en ese programa, que realmente me preocupaba
cómo iba a reaccionar Estados Unidos frente a esa situación, frente a ese operativo, entre comillas, fallido, ¿no? Yo le llamo operativo fail. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya había vivido una relación con el gobierno mexicano, de que el gobierno mexicano le decía cosas que al gobierno americano y específicamente a la DEA no les sonaban lógicas. Por ejemplo, toda la persecución al Chapo Guzmán, que el gobierno mexicano señalaba que no tenía su ubicación, hasta que tuvo que venir la DEA y decir, aquí intervienen los teléfonos, aquí está el fulano, así que vamos por él ahorita, ¿no? Y entonces el gobierno americano ha pasado episodios con el gobierno mexicano de aparente, cuando menos, ineficacia en las acciones que se esperan del gobierno mexicano. Y si nos rascan un poquito, yo diría complicidad o contubernio con los delincuentes para no ser detenidos a solicitud del gobierno americano, ¿no? Entonces, incluso en este gobierno en particular, hay ese episodio del famoso Jueves Negro, y yo hace un año señalé en ese programa, y el que quiera verlo todo, ahí está. Y no fui pitonizo, sino eran muchas las señales. Yo digo que hay gente que se sorprende, y la sorpresa es salirse en una curva que no tiene señalización. Pero si hay curva peligrosa a 500 metros, curva peligrosa a 400 metros, curva peligrosa a 300, a 200, la señal de curva, y no giras tu guía para tomar la curva y te sales, no se vale decirse sorprendido. Entonces, bueno, realmente yo creo que la sorpresa que a un año de distancia da la detención y todas las interpretaciones, la detención del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado, pues realmente es no haber visto las señales, no haber creído que la curva estaba enfrente, ¿no? Porque ayer en el programa de hace un año, del 22 de octubre de hace un año, dijimos cuál va a ser la reacción del gobierno mexicano, que sabe, del gobierno americano, que sabe que no puede confiar en la colaboración plena en este tipo de casos con el gobierno mexicano. Pues ahí lo vimos. Lo vimos tan claro cómo fue la reacción o cómo se dio este asunto, que el mismo presidente se queja en la mañanera de ayer de eso. Dice, no se vale que no nos informen, que no nos avisen, que no nos avisen. Bueno, ¿y por qué no le avisaron al gobierno mexicano? Según las palabras del presidente, pues porque no confían en él. Así de sencillo. La amistad que llevan el presidente Trump con el presidente AMLO es para que el presidente AMLO se someta, pero no confía en que le cuide los intereses de Estados Unidos, porque Estados Unidos finalmente, esa es mi opinión, no lo hace necesariamente por justicia, sino finalmente lo hace por tener el control, porque sus intereses estén protegidos y de alguna manera compra seguros para que no se le salgan de las manos las cosas. Y Oye, Luis, y también esta detención no tiene nada que ver con la elección de Estados Unidos. Sí, yo creo que sí, pero tiene que ver con otras cosas también. En primer lugar, yo te diría, ¿cómo quedan los panegiristas de Andrés Manuel poniendo la detención de Cienfuegos como un éxito de la lucha en contra de la corrupción de gobiernos anteriores, cuando el mismo presidente dice, no nos enteraron? O sea, cuando los aplaudidores de AMLO festejan que se esté yendo tras el gabinete de Peña Nieto, que el mismo presidente ha negado estar detrás de Peña Nieto y prácticamente casi lo protege. ¿Cómo quedan esos que ven la detención de Cienfuegos como un éxito de la nueva tarea política que se está desplegando en México de cara a lo irregular que se ejerció la tarea política en gobiernos anteriores? Pues quedan colgados en el alambre, diría yo, porque el mismo presidente rechaza tener una intervención en esto, pero además, ¿cómo no se le informa? Porque no se confía en el gobierno mexicano. Antes de llegar a la parte electoral, yo quisiera hablar de sí. Aquí qué bueno que dices, porque incluso recuerda que el mismo presidente, ¿cómo van a confiar en él cuando él declaró que él dijo que se libere a Ovidio? Hombre, o sea, aquí es él dio la orden de que se libere. Así es.
casi le pide perdón a los delincuentes, a quienes matan gente en la calle en aras del dominio de las plazas, porque son pueblo que tuvo que hacer esa actividad porque no tenía que comer, ¿no? Y entonces de ahí la amistad y el trato diferente que le prodiga al Chapo Guzmán y a su madre, ¿no? Entonces, pero te digo, yo quisiera hablar de otra detención que hubo, que fue el de García Luna, y yo la ligo con esta de Cienfuegos, del general Cienfuegos. Cuando a García Luna lo detuvieron, yo hice otro programa donde decía, a ver, yo no voy a decir que qué malo que hayan detenido a García Luna. Lo que yo no compro que sea necesariamente una detención que solo pone nerviosos a los que lo acompañaron en el ejercicio gubernamental. Porque finalmente las relaciones, las ligas, la telaraña que se teje tan grande en este país para que los negocios ilícitos prosperen y funcionen, no es exclusivo de una persona, sino son muchísimos entes políticos o gubernamentales que hay inmiscuidos en esto. Y entonces la información que tienen o García Luna o el general Cienfuegos no necesariamente involucra al presidente con el cual trabajó, sino a toda la organización, a todo el andamiaje político y gubernamental de México. Y ahí está también el gobierno actual. A ver, yo no creo que le sea grato al presidente actual de México que detengan a un personaje de ese tamaño y que toda la información que posee del funcionamiento del narcotráfico en México esté en manos hoy de las autoridades americanas. ¿Por qué? Porque es una manera de agarrar, de sálvase a la parte, al gobierno mexicano actual. No es únicamente a los gobiernos precedentes, es al gobierno actual, porque todos ellos tienen información del funcionamiento también presente de la situación en materia de narcotráfico, en materia de delincuencia organizada. Entonces, no me extraña que el presidente se queje de la detención de Cienfuegos. No me extraña que el presidente AMLO se denuncie de alguna manera no haber sido respetado, porque además le gusta hacerse la víctima. O la otra versión para mí, en todo caso, es que es una traición al ejército mexicano muy bien encubierta por una gran actuación. Haciéndose a la víctima de que no fue enterado, de que no estuvo involucrado, de repente acordó, en beneficio ahora sí, de la campaña electoral de Estados Unidos y específicamente de Trump, de su aliado, entregarle un regalo. Oye, pero un general. Pero discúlpame, antes eso, porque Ackerman en un Twitter dijo que 15 días antes ya estaba enterado el presidente. Entonces, si Ackerman lo dijo, entonces ¿cómo es posible que Andrés Manuel diga, espérate, no sabía nada? ¿Cómo yo voy a quejar si Ackerman dijo que es su vocero oficial de que se estaba enterado? En materia de versiones, hasta en el círculo cercano se traen un enredo, ¿no? Lo mismo dice Gatell, que solo se ha hecho 2 veces la prueba del presidente, y el presidente nos dice que se hace la prueba semanalmente todos los martes, ¿no? O casi todos los martes. Entonces, a ver, a mí no me asusta que unos digan una cosa y otros digan otra cosa. Es parte del chistecito. O sea, pareciera ser que es una estrategia que den versiones divergentes o incluso encontradas a efectos de que nunca todos sepan una verdad, ¿no? La verdad. Entonces, si el presidente sabía antes y se hace al mártir de que no fue informado, entonces resulta que el presidente fue cómplice de la detención de Cienfuegos y no quiere pagar el costo frente al ejército mexicano. ¿Por qué? Porque acuérdate que la relación con el ejército mexicano empezó muy mal en la campaña, cuando él llega al poder y de repente da un viraje. De haber sido acusados por Andrés Manuel como parte de la corrupción existente, la construcción del Naim, del aeropuerto de Texcoco, es tan grave la corrupción que una barda le dieron a construir al ejército mexicano y allá hubo un fraude de millones de pesos.
Pues de esa posición del presidente y su campaña frente al ejército, de quererlo sacar porque no hace bien la tarea y demás, a no solo darle una barda para construir, sino que construya el aeropuerto y además que administre el aeropuerto. De ser el patito feo en la visión del presidente a ser el responsable de alguna manera de la Guardia Nacional, de seguir manejando el combate al narcotráfico. Entonces, a ver, ha girado mucho la posición del presidente respecto del ejército y no creo que quiera pagar los platos rotos de la detención de Cienfuegos frente al ejército y aún sabiendo que iba a ser detenido, pues se hace al que no sabía nada para no quedar mal frente al ejército mexicano, ¿no? Esa es una parte, o la otra parte es definitivamente no sabía nada, y no sabía nada porque el gobierno americano no confía en él. O sea, finalmente el gobierno americano quiere tener el control del negocio, el control de los contactos, el control de la información del narcotráfico, porque tampoco vemos que haga mucho esfuerzo en su territorio por acabarlo. De alguna manera exige que se haga el esfuerzo en territorio ajeno. ¿Por qué? Porque tampoco quiere que se acabe el negocio. Simple y sencillamente quiere que el beneficiario, en todo caso, el control de la información y el control del procedimiento y todos sus movimientos esté en sus manos. Entonces, por eso el Chapo está allá, por eso García Luna está allá, por eso Cienfuegos está allá. Qué casualidad que el Estado mexicano, que presume tanto querer combatir todo esto, no asume responsabilidad en nada de esto. Nada más presume éxitos que al parecer ni son suyos ni son su intención de que sucedan. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esas son las señales. Eso es querer tratar de leer con mayor claridad lo que no nos quieren explicar con claridad. Y entonces resulta que si después de todo esto surge algo, nos vamos a sorprender. Por eso hoy me llama la atención, hoy a este momento, me llama la interpretación a un año de distancia, que suceda lo de Cienfuegos. El 15 de octubre, cuando lo de Ovidio sucedió un 17 de octubre, los dos casos, incluso un periodista lo analiza que fueron en jueves, y dice, esta es la venganza por lo que pasó de Ovidio, dice algún editorialista, ¿no? Bueno, esto hace un año, después de un año lo dice un periodista, un año antes dije hay que esperar a ver la respuesta de Estados Unidos, que no creo que yo dije que este operativo fue para tapar el ojo al macho, dice ese programa del 22 de octubre, pues a ver si el macho se dejó tapar el ojo o andan en un contubernio no importándole la afrenta que esto signifique al ejército mexicano con tal de tener un acto en Estados Unidos que repercuta positivamente en una campaña que se sabe que no es hasta hoy con claridad victoriosa. Entonces, bueno, es de alguna manera meterle un empujón a dicha campaña en esta circunstancia, ¿no? Sí, pero además, Luis, lo interesante de esto es que a un año vemos que el ejército pues tiene el poder de todo. Prácticamente AMLO le está dando el poder en todas las áreas. Y bueno, se está haciendo... Pero bueno, eso es parte del plan de congraciarse con quien finalmente entendió el presidente que pudiera ser su más fuerte oposición. O sea, finalmente han logrado desactivar todas las oposiciones, o al menos están mermadas. Bueno, ya no se puede hablar tan así, tan contundentemente después de lo que sucedió en las elecciones de este fin de semana, en dos estados de la República, en elecciones locales, pero hasta el momento había tenido contenidas las oposiciones. Cuando él empieza el gobierno se da cuenta que no tiene oposición enfrente, pero el único que sí puede ser un factor real de oposición era el ejército mexicano. Y entonces empieza a cambiar todo su discurso, ¿no? Entonces, eso cambió y hoy que dices todo está en manos del ejército, pues ¿cómo queda el presidente que entrega a uno de sus más insignes militares a la justicia americana? Pues no queda bien, ¿no? Entonces, por eso digo, o estaba de acuerdo y no quiere pagar el costo frente al ejército mexicano de la traición que esto representaría, o simple y sencillamente, efectivamente, no fue informado porque el gobierno mexicano no confía en él. Para mí solo hay dos versiones, ¿no? Pero esa versión de que ahí está el gobierno mexicano
en su combate a la corrupción, en su intento de poner en orden todo lo que salía mal, todo lo que hizo mal Peña Nieto. Pues, perdónenme, amlistas, su jefe máximo dice lo contrario que ustedes. Él dice, yo no tuve nada que ver, ni enterado estaba. Entonces, pues los aplaudidores se quedaron sin razón de aplaudir. El mismo presidente se las quita. Y entonces, si esto es cierto, si es cierto que no tuvo nada que ver el presidente, preocupante es que la relación entre el gobierno mexicano y el gobierno americano sea totalmente ficticia. No hay una relación de amistad, hay una relación en la que el gobierno americano tiene al gobierno mexicano para satisfacer sus intereses y no confía en él. Y digo, hemos hablado de otros casos, otros episodios de esa relación, donde evidentemente la oferta que hizo en campaña AMLO de no someterse al interés de los americanos, pues ha quedado muy lejos de la realidad en manejo de migrantes, en manejo de incluso el Tratado de Comercio, del LCA anterior, ahora el TEMEC, en cuanto que ni siquiera exigió condiciones y cedió a todas las que el gobierno americano pidieron, al grado de que el presidente negó incluso haber leído el texto de dicho tratado. Y en contra del ofrecimiento de oponerse al muro, pues hombre, le financia el muro el gobierno mexicano con la Guardia Nacional en el Suchiate, la frontera sur de México, la de Chiapas con Guatemala, ¿no? Entonces, no es la política del presidente Andrés Manuel lo que ofreció de plantarse reclamando soberanía y dignidad y respeto al gobierno mexicano y a los mexicanos. No es esa posición, y si la es, nos la guarda por conveniencia también política de no quedar mal frente al ejército mexicano. Esa es la situación que estamos viviendo con la detención del general Cienfuegos, independientemente de que aquí en México también hay signos de descomposición de la credibilidad o la presencia del presidente en el pasado proceso electoral. Ahí, no sé si quieres, abordamos un poco las elecciones que el pasado fin de semana hubieron aquí en México. No, está buenísimo, Luis, porque realmente, ¿qué pasó? ¿Dónde están las encuestas? E incluso nos empezaron a llegar información de la molestia de él, regañando a todo el mundo de por qué es importante él esté presente el próximo año en la boleta, porque solo por él se puede ganar. Oye, de veras, eso lo hemos comentado también, sin querer aparecer como pitonizos, pero también hemos analizado esas señales de que el presidente es la fortaleza de su partido. O sea, si el presidente no sale a hacer campañas, difícilmente se tienen los resultados que él lograría obtener. Vamos, no nos tenemos que ir a futuro, nos podemos ir a pasado. Incluso en el estado de Yucatán es muy sencillo ver la diferencia que tuvo de votación Andrés Manuel para presidente y todos los otros candidatos a los diferentes puestos. El candidato a senador, el candidato a gobernador, el candidato a presidente municipal. Muy diferentes los candidatos de Morena a la votación que él obtuvo, ¿no? Entonces, la necesidad, él la ha manifestado claramente de muchas maneras. Hace tiempo, cuando venía a Quintana Roo y grabó un video, yo dije, él necesita estar en campaña, él necesita, en muchos programas he dicho, él necesita alimentar el ánimo opositor, él necesita ser la cabeza de la oposición a todo ese pasado ignominioso que hemos vivido, que nos ha vendido como ignominioso, ¿no? Entonces, él se sabe, se siente, y las cifras que debe tener él avalan que si él no está en una campaña pública, los candidatos que Morena, su partido, porque no es de nadie más, presente en las contiendas electorales, no van a tener la aceptación, no van a tener el respaldo que tendría si él está en campaña. Entonces, por eso es que Andrés Manuel no deja su papel de líder político, de líder social, de líder opositor, de crítico, de campañista, porque es lo que le ha sido más redituable a lo largo de la vida, ¿no? ¿Por qué ese ánimo de poner ¿cómo se llama? La revocación de mandato
supuestamente por ánimo democrático de los que el pueblo, si no le gusta cómo está gobernando, salga. ¿Por qué? Lo quería poner en el mismo día de las elecciones del 2021, precisamente para convertir una elección intermedia federal, que es la que menos captación de votos tiene, que menos interés reviste, convertirla en una elección presidencial para el ánimo de la gente, donde además solo hubiera un candidato presidencial, porque no iba a tener en la contienda ninguna figura ni remotamente de su tamaño compitiendo contra él, porque él iba a estar como el líder de todo ese proceso. Por eso quería ponerla. Cuando no logró eso, entonces ahora quería que la consulta de juicios de los expresidentes fuera en las elecciones. Y también se la difieren y está peleando porque deba ser en esa fecha. ¿Por qué? Precisamente porque sabe que sin él en competencia difícilmente va a prevalecer el ánimo que todavía tiene favorable hacia él, que obviamente ha estado mermado y se seguirá mermando, seguramente. Sin su presencia, difícilmente los personajes locales van a tener la fuerza de presencia política, de acción, que él los meta en rangos de competitividad. ¿Qué pasó en dos estados no gobernados por él, donde la localidad se impone en el proceso electoral? Es decir, a quién conozco, con quién me llevo, cuál es su historial de vida, qué ha hecho antes, quién de mis amigos está con quién, o dónde trabajo, a quién vemos como el candidato. Se impone toda la situación local en ese proceso electoral. Y entonces se da cuenta, ya con mayor claridad, de lo que él de alguna manera intuía, porque si algo tiene Andrés Manuel es un gran feeling político y social, ¿no? No quiere decir que atienda a las necesidades que nosotros creemos que debiera atender, pero tiene un gran feeling. Entonces dice, a ver, esto no puede seguir así. Ya vieron, necesitamos, de alguna manera, lo que se traduce de sus reacciones o de lo que se dice de sus reacciones, él pone como elemento central poner un ingrediente nacional que él abandere para que el proceso intermedio se convierta en una presencia importante de él en el proceso electoral, que arrope a los candidatos de cada lugar, porque aún siendo una elección federal, es una elección muy local la intermedia, por no haber competencia por la presidencia de la República. Entonces, eso es un elemento, y otro elemento es, me estorba el árbitro. Por eso la descalificación inmediata. O sea, ese árbitro que avala su llegada a la presidencia no le sirve, porque es demócrata, no incondicional de él. Y hemos visto a lo largo de estos 2 años de ejercicio gubernamental que a él no le interesan buenos elementos o buen ejercicio gubernamental o eficiencia ejecutiva, sino lo que le interesan son incondicionales de sus pretensiones. Y el INE no es un incondicional de sus pretensiones. Entonces, por un lado, va a seguir presionando que la elección intermedia se convierta en una elección donde él sea candidato, independientemente que esté su cara o no en la boleta, que él juegue un papel protagónico político en esa campaña, y 2, en la descalificación y desarticulación y cooptación o desaparición, si lo pudiera lograr, del INE como árbitro electoral que le pudiera poner algún freno a sus pretensiones. Y si esto es así, pues más los ciudadanos tenemos que tomar conciencia del rol que nos tocará jugar. No nos dejamos sorprendidos si no entendemos lo que va viniendo. Luis Correa, gracias. Entonces, esta historia continuará. Por supuesto. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.